Hace apenas unos días, una mujer de 42 años llegó a la sacristía con el rostro completamente descompuesto, los ojos rojos de tanto llorar y las manos temblando como si hubiera perdido toda seguridad en su vida. No venía buscando una explicación común ni un consejo superficial, venía con el peso de algo que ya no podía ignorar y que estaba destruyendo la paz de su hogar desde dentro. Se arrodilló sin esperar invitación, como si ese fuera el único lugar donde aún podía sostenerse, y con la voz quebrada pronunció una frase que no era solo una queja, sino un grito de angustia. Dijo que en su casa ocurría algo imposible de explicar, algo que no respondía a la lógica ni a la limpieza, algo que volvía cada mañana como si tuviera intención propia. Durante años había sido una mujer fuerte, responsable de su hogar, madre de familia y sostén de su casa, conocida por mantener todo en orden y no dejar que nada escapara de su control. Sin embargo, ahora estaba frente a mí como alguien que ya no reconocía su propia realidad, porque lo que estaba viviendo había superado cualquier explicación natural que le dieran. Contó que desde hacía aproximadamente 2 meses, cada madrugada a la misma hora, algo comenzaba a repetirse con una precisión inquietante. Alrededor de las 5 de la mañana, cuando todo estaba en silencio, su habitación se llenaba de una presencia extraña que no había estado allí la noche anterior. El fenómeno siempre aparecía en el mismo lugar, sobre la cama matrimonial, específicamente en la zona donde descansaba la almohada de su esposo. No eran pocos insectos aislados ni algo ocasional, sino una concentración constante de decenas de moscas que aparecían como si hubieran sido colocadas allí deliberadamente. Lo más perturbador no era solo su aparición, sino su comportamiento. Permanecían en ese punto sin dispersarse, sin buscar salida, como si algo invisible las mantuviera fijas en ese lugar. Incluso cuando se intentaba abrir la ventana o espantarlas, no reaccionaban como insectos comunes, sino que parecían volver siempre al mismo sitio. Buscando respuestas, se llamó a especialistas en control de plagas en más de una ocasión. Diferentes técnicos revisaron cada rincón de la casa con total detalle. Examinaron tuberías, techos, ventilaciones y cualquier posible entrada. Sin embargo, todos llegaron a la misma conclusión. No existía ninguna fuente lógica que justificara aquella presencia repetida. Lo más desconcertante para los expertos era precisamente eso, la ausencia total de origen. No había restos de comida, no había condiciones de suciedad, no había humedad anormal. Todo estaba en perfecto estado. Y aún así, cada mañana el mismo fenómeno volvía a repetirse sin explicación aparente. Junto con este hecho comenzó a aparecer otro elemento aún más inquietante, un olor extraño, difícil de describir, que solo se percibía en esas mismas horas de la madrugada. Era un aroma leve pero denso, ligeramente dulce y al mismo tiempo pesado, que parecía llenar el ambiente sin que nadie más en la casa pudiera confirmarlo. Cuando intentaba compartir lo que estaba viviendo, no encontraba comprensión. Su esposo atribuía todo a la imaginación. Su familia le recomendaba descansar más, incluso los médicos descartaban cualquier problema físico o sensorial. Pero ella sabía que lo que experimentaba era real, porque cada detalle se repetía con precisión inalterable. La situación empezó a volverse más dolorosa cuando su propio hijo pequeño comenzó a cambiar. Un niño alegre, lleno de vida, que solía dormir sin interrupciones, empezó a despertar gritando por las noches. Sus sueños dejaron de ser normales y comenzaron a repetirse con una misma figura que lo perturbaba profundamente. El niño describía una presencia femenina vestida de negro que entraba en su habitación. Según sus palabras, esa figura no solo lo observaba, sino que dejaba caer algo desde sus manos, algo que él identificaba como insectos, mientras sonreía de una manera que le provocaba terror y lo despertaba llorando.
Los especialistas dijeron que podía tratarse de estrés o imaginación infantil, pero la repetición constante del mismo relato hizo que la madre comenzara a sentir que había algo más profundo ocurriendo en su hogar. La tranquilidad inicial se transformó en una sensación de vigilancia constante dentro de su propia casa. Con el paso de las semanas, el ambiente familiar también comenzó a cambiar. Las conversaciones se volvieron tensas, los silencios más largos y las discusiones surgían por motivos mínimos. Dos personas que habían compartido años de vida comenzaron a sentirse como desconocidos dentro del mismo espacio. Fue entonces cuando comprendí que lo que estaba escuchando no era un problema aislado ni un fenómeno doméstico común. Había una conexión entre todos estos elementos, una repetición de señales que apuntaban a algo más amplio, algo que no se limitaba a lo visible y que afectaba a toda la estructura familiar. En ese momento supe que debía hacer una pregunta concreta, una pregunta que no surge del azar, sino de la experiencia acumulada al haber visto patrones similares muchas veces antes. Una pregunta que no busca curiosidad, sino conexión entre los hechos aparentemente aislados que se presentan en estos casos. Le pregunté si en los últimos meses habían recibido algún objeto, regalo o imagen proveniente de alguien con quien hubieran tenido conflictos importantes. La reacción fue inmediata. Su cuerpo se tensó, su mirada cambió y después de un silencio profundo asintió lentamente con una sola palabra que confirmó todo lo que intuía. Ese simple detalle abrió una nueva dimensión en la comprensión del caso. Lo que parecía un conjunto de fenómenos aislados comenzaba a formar un patrón más claro, una serie de señales que no podían ser ignoradas ni tratadas como coincidencias separadas. Algo había sido introducido en ese hogar. Y fue en ese punto cuando entendí que lo que estaba por revelar no era una historia aislada, sino el inicio de un patrón mucho más amplio que se repite en diferentes familias sin que muchas veces ellas mismas logren reconocerlo a tiempo, hasta que los signos se vuelven imposibles de ignorar. En ese instante, cuando la mujer confirmó con una sola palabra lo que sospechaba, el ambiente en la sacristía cambió. No fue un cambio visible, sino una sensación silenciosa de que todas las piezas empezaban a encajar en una dirección que no era casual. Porque en años de acompañamiento pastoral, ciertos patrones dejan de ser teoría y se convierten en advertencia repetida. Ella había visto algo entrar en su casa, algo recibido sin sospecha, sin intención de daño, incluso con aparente bondad. Pero en la experiencia de muchos hogares, lo que parece un gesto amable puede convertirse en el punto de inicio de una cadena de alteraciones que después nadie logra explicar con facilidad. No era la primera vez que escuchaba una historia así. Lo que variaba eran los detalles, pero la estructura se repetía. Un objeto, una relación rota, una casa estable que empieza a desordenarse desde dentro, y señales pequeñas que al inicio parecen insignificantes hasta que se acumulan y forman un patrón imposible de ignorar. Fue entonces cuando recordé algo que he aprendido con los años, que en estos casos las preguntas más importantes no buscan curiosidad, sino dirección. Porque no siempre es lo visible lo que explica el problema, sino aquello que se introdujo en el entorno sin discernimiento, sin oración, sin protección espiritual. Ella mencionó un objeto que había llegado a la casa como un gesto de reconciliación tras un conflicto familiar, algo entregado con palabras de paz, pero recibido en un momento de tensión emocional profunda. Y en la vida espiritual, el contexto en el que algo entra puede ser tan importante como el objeto mismo. A partir de ese momento, el caso dejó de ser solo un conjunto de fenómenos aislados y comenzó a mostrar una estructura más clara. Las moscas, el olor, los cambios en el comportamiento del niño, la tensión matrimonial, todo parecía estar conectado por un mismo punto de origen. No se trataba de superstición ni de imaginación, sino de la repetición de signos que en diferentes épocas han sido observados dentro de la tradición espiritual de la Iglesia.
Fenómenos físicos que aparecen en el entorno doméstico cuando algo ha alterado el orden interior de la casa. Durante siglos, la enseñanza cristiana ha hablado de la importancia del discernimiento sobre lo que entra en el hogar, no solo en términos materiales, sino también en la intención, el origen y el estado espiritual de aquello que se recibe sin reflexión o sin bendición. En la historia de muchas familias, el punto de quiebre no ocurre con un gran evento visible, sino con algo pequeño, aparentemente inofensivo, que se coloca en un lugar significativo del hogar. Un objeto que después se convierte en el centro alrededor del cual comienzan a girar otras alteraciones. Por eso, cuando la mujer confirmó la presencia de ese regalo, comprendí que la situación no era simplemente doméstica. Era un caso donde varios signos estaban convergiendo en un mismo punto, creando una experiencia acumulativa que afectaba a toda la familia. Le pedí calma, no porque la situación fuera simple, sino porque el miedo puede nublar el discernimiento. Y en estos procesos, la claridad interior es fundamental para no confundir los síntomas con las causas, ni el ruido con el origen real del problema. Mientras hablábamos, ella comenzó a recordar otros detalles que antes había considerado irrelevantes. Pequeños cambios en la casa, movimientos extraños, noches interrumpidas y la sensación constante de que algo en el ambiente había cambiado sin una razón visible. Es en ese tipo de testimonios donde se entiende que el hogar no es solo un espacio físico, sino también un espacio de convivencia espiritual. Y cuando ese equilibrio se altera, las consecuencias no siempre aparecen de forma inmediata, sino progresiva. La acumulación de pequeñas señales suele ser más reveladora que un solo evento extraordinario. Porque el patrón, cuando se repite, empieza a mostrar una lógica interna que no depende del azar, sino de una causa que aún no ha sido identificada correctamente. Por eso, en lugar de buscar una explicación rápida, era necesario detenerse y observar la totalidad del cuadro. No solo lo que estaba ocurriendo, sino el orden en que estaba ocurriendo y la relación entre cada uno de los elementos mencionados. En ese momento comprendí que lo que esta familia estaba viviendo no era un caso aislado, sino un ejemplo de algo que muchas otras familias también experimentan sin saber cómo interpretarlo, ni a quién acudir cuando las explicaciones naturales ya no son suficientes. Y fue precisamente ahí cuando decidí que antes de cualquier intervención era necesario comprender la raíz del problema con profundidad, porque sólo así se puede distinguir entre lo que es una perturbación superficial y lo que es una alteración más estructural del entorno familiar. Lo que vino después no fue una reacción inmediata, sino un proceso de observación, de escucha y de discernimiento, porque en este tipo de situaciones actuar sin entender puede ser tan ineficaz como ignorar lo que está ocurriendo. Y mientras la historia avanzaba, quedó claro que cada señal que esta familia había vivido no estaba aislada, sino formando parte de una secuencia que pedía ser comprendida antes de ser abordada. A medida que el relato avanzaba, se hacía más evidente que lo ocurrido en aquella casa no podía reducirse a un solo fenómeno ni a una sola explicación simple. Cada detalle que la mujer había descrito no funcionaba de manera aislada, sino como piezas de un mismo patrón que se repetía con una precisión inquietante. Las moscas en la habitación, el olor inexplicable, los sueños del niño y el cambio progresivo en la relación matrimonial no eran eventos separados, sino expresiones distintas de una misma alteración que se estaba manifestando de diferentes formas dentro del mismo entorno familiar. En la experiencia pastoral, hay momentos en los que las coincidencias dejan de ser coincidencias cuando aparecen con estructura, con repetición y con una dirección clara. Y este era uno de esos casos en los que los signos no solo se acumulaban, sino que parecían responder a un mismo punto de origen. La familia había intentado buscar soluciones en distintos niveles,
Primero lo natural, luego lo médico, después lo psicológico. Cada respuesta ofrecía alivio momentáneo, pero ninguna lograba detener la repetición del fenómeno. Y eso es lo que más inquieta a las familias en situaciones así, la falta de una explicación definitiva. El niño, por su parte, seguía describiendo la misma figura en sus sueños. No variaba, no cambiaba, siempre era la misma presencia femenina vestida de oscuro, con un comportamiento repetitivo que se mantenía constante noche tras noche, como si respondiera a una misma dinámica interna. El cambio en el ambiente emocional de la casa también era notable. Donde antes había estabilidad, ahora había tensión. Donde había comunicación, ahora había silencios largos. Y donde había confianza, comenzaron a aparecer sospechas sin fundamento que no existían previamente. Es importante entender que en estos procesos el entorno familiar no se altera de manera abrupta, sino progresiva. Pequeños cambios que al inicio parecen normales, pero que con el tiempo se vuelven más frecuentes hasta que forman una nueva realidad dentro del hogar. En ese contexto, la presencia del objeto recibido en medio de un conflicto familiar adquiría un significado más relevante. No por el objeto en sí, sino por el contexto en el que fue introducido y el momento emocional en el que fue aceptado dentro del hogar. La tradición espiritual de la Iglesia siempre ha insistido en la importancia del discernimiento en lo que se recibe. No todo lo que entra en una casa entra de forma neutral, especialmente cuando proviene de situaciones marcadas por ruptura, tensión o falta de reconciliación verdadera. A partir de ahí, el caso dejó de ser una simple consulta y se convirtió en un proceso de observación más profundo. No se trataba solo de resolver síntomas visibles, sino de entender el orden en el que estos síntomas habían comenzado a aparecer. La acumulación de signos en diferentes niveles físico, emocional y familiar indicaba que el problema no estaba limitado a un solo aspecto de la vida doméstica. Estaba afectando la estructura misma de la convivencia diaria dentro del hogar. Por eso, antes de cualquier acción, era necesario ordenar la información, revisar cada detalle y comprender la secuencia exacta en la que los acontecimientos habían ocurrido. Porque en este tipo de situaciones, el orden de los eventos suele ser tan importante como los eventos mismos. La mujer escuchaba con atención, intentando encontrar sentido a todo lo que había vivido durante semanas. En su rostro ya no solo había angustia, sino también la necesidad urgente de entender por qué su hogar, que antes era estable, había cambiado de esa manera. En ese punto, el acompañamiento no consistía en dar respuestas rápidas, sino en ayudar a ver el conjunto completo sin fragmentarlo. Porque cuando los hechos se observan por separado, pueden parecer desconectados, pero cuando se ven juntos, revelan una dirección común. La experiencia mostraba que muchas familias atraviesan procesos similares, sin saber cómo interpretarlos. Intentan resolver cada problema de forma aislada, sin percibir que todos forman parte de una misma dinámica que necesita ser comprendida en conjunto. Y fue precisamente esa comprensión la que comenzó a cambiar la forma en que abordábamos el caso. Ya no se trataba solo de los síntomas visibles, sino de lo que esos síntomas estaban indicando cuando se analizaban como un todo. En ese momento quedó claro que lo que esta familia estaba viviendo no era un conjunto de coincidencias, sino una secuencia organizada de señales que pedían ser interpretadas con cuidado antes de tomar cualquier decisión. Y mientras el relato continuaba, se hacía cada vez más evidente que había otros elementos aún no mencionados, factores que podían completar el cuadro general y explicar por qué todo había comenzado a suceder de esa manera en ese hogar específico. Cuando el caso empezó a tomar una forma más clara, entendí que todavía había elementos faltantes, piezas que la familia no había relacionado entre sí, porque cada una, por separado, parecía insignificante o fácilmente explicable. En la mayoría de estos procesos, el error más común es
analizar cada señal de manera aislada. Se intenta resolver el problema de las moscas sin considerar el cambio en el niño, o se atiende el conflicto matrimonial sin conectar el entorno general del hogar. Pero la clave está en ver la totalidad. La mujer había vivido durante semanas en un estado de tensión constante, intentando mantener la normalidad en medio de una realidad que se iba alterando lentamente. Y cuando una persona se acostumbra a convivir con lo extraño, deja de percibirlo como urgente. Sin embargo, el cuerpo y la mente de un niño pequeño no filtran la realidad de la misma manera. Por eso, los sueños del hijo se convirtieron en una de las señales más importantes del caso, porque reflejaban algo que los adultos no lograban ver o no querían interpretar. El comportamiento del niño no era aleatorio, se repetía con una estructura fija, como si respondiera a una experiencia interna constante. Y en la experiencia pastoral, cuando un menor comienza a describir patrones repetitivos en sueños, es una señal que siempre requiere atención especial. Al mismo tiempo, la relación matrimonial se deterioraba sin una causa aparente. No había una discusión principal que explicara el cambio, ni un evento concreto que justificara la distancia emocional que comenzó a aparecer entre ambos. Este tipo de deterioro progresivo suele ser más desconcertante que un conflicto abierto, porque no existe un punto claro de inicio. Simplemente la relación empieza a perder estabilidad sin una razón evidente, como si algo externo estuviera influyendo en el ambiente. La familia había intentado mantener la calma, pero la acumulación de pequeños detalles comenzaba a afectar la percepción general de la casa. Lo que antes era un hogar estable ahora se sentía diferente, aunque nadie pudiera señalar exactamente por qué. En este punto, el elemento del objeto recibido en medio del conflicto familiar se volvió central para la comprensión del caso. No por su precisión, sino por el contexto emocional y relacional en el que fue introducido en el hogar. La historia de muchas familias muestra que los objetos no siempre son neutrales cuando entran en un entorno cargado emocionalmente. Su significado no depende solo de lo físico, sino también del momento, la intención y la relación entre las personas involucradas. Por eso, cuando se analizan estos casos, no basta con observar lo que ocurre, sino también cuándo y cómo comenzó a ocurrir. La cronología de los eventos se convierte en una herramienta fundamental para entender la dinámica completa. A medida que profundizábamos en el diálogo, la mujer comenzó a recordar detalles que antes no había considerado relevantes. Pequeñas coincidencias, cambios sutiles, sensaciones repetidas que había descartado por falta de una explicación clara. Es frecuente que, al revisar la historia con más atención, aparezcan elementos que no fueron percibidos en el momento inicial. No porque no estuvieran presentes, sino porque en su momento no parecían importantes o estaban cubiertos por la rutina diaria. La acumulación de estos recuerdos comenzó a formar una línea más coherente. Ya no eran eventos sueltos, sino una secuencia que mostraba un inicio, un desarrollo y una intensificación progresiva de los síntomas en el hogar. En ese punto, el acompañamiento se centró en ordenar la información de forma clara, sin interpretar demasiado rápido ni sacar conclusiones apresuradas. Porque en situaciones complejas, la prisa puede llevar a errores de lectura. El objetivo era reconstruir el proceso completo, desde el primer cambio perceptible hasta el estado actual de la familia. Solo así era posible identificar el punto de origen y comprender cómo se había desarrollado la situación. Y mientras avanzábamos en esa reconstrucción, se hizo evidente que todavía había una dimensión más profunda que no había sido completamente explorada, una dimensión que conectaba los hechos visibles con una dinámica más interna del hogar. Era necesario ir un paso más allá, no para buscar respuestas inmediatas, sino para entender la estructura completa del proceso. Porque solo cuando el cuadro está completo, es posible actuar con claridad y sin confusión.
Al llegar a este punto del proceso, ya no se trataba únicamente de identificar señales aisladas, sino de comprender cómo cada elemento había contribuido a formar una realidad doméstica completamente alterada con el paso del tiempo. La familia había vivido semanas de incertidumbre, tratando de mantener una rutina normal mientras el entorno se volvía cada vez más inestable. Y ese contraste entre lo cotidiano y lo inexplicable generaba una tensión constante difícil de sostener emocionalmente. En este tipo de situaciones, lo más importante no es reaccionar de inmediato, sino recuperar el orden interno del hogar paso a paso, porque cuando el orden se pierde, la percepción de la realidad también se fragmenta y todo empieza a interpretarse desde el miedo. La reconstrucción del caso permitió ver con claridad que cada síntoma tenía una progresión, no era repentino ni aislado. Comenzó con pequeños cambios, luego señales más frecuentes y finalmente una acumulación de fenómenos que ya no podían ignorarse. La clave no estaba en un solo evento, sino en la repetición organizada de distintos elementos dentro del mismo entorno familiar. Esa repetición era lo que daba estructura al problema y lo diferenciaba de una simple coincidencia doméstica. El objeto introducido en la casa durante un momento de conflicto seguía siendo el punto más relevante dentro de la cronología, no por su forma, sino por el contexto emocional y relacional en el que fue aceptado sin un discernimiento adecuado. A partir de ese momento, la dinámica del hogar comenzó a cambiar gradualmente. Primero en lo emocional, luego en lo relacional y finalmente en lo cotidiano. Cada área del hogar empezó a reflejar una alteración progresiva del ambiente general. El niño, como ocurre con frecuencia en estos casos, fue uno de los primeros en manifestar cambios claros. Su sensibilidad natural hizo que percibiera aquello que los adultos intentaban racionalizar o simplemente ignorar por falta de explicación inmediata. La relación matrimonial, por su parte, se debilitó sin un conflicto principal definido. Esto es importante, porque cuando no existe una causa evidente, pero sí un deterioro constante, es necesario observar el conjunto completo del entorno. En muchos hogares, los problemas no comienzan con grandes eventos, sino con pequeñas alteraciones que se acumulan silenciosamente hasta que se vuelven imposibles de ignorar. Y en ese punto, la familia ya está inmersa en la situación. El proceso de acompañamiento consistió en devolver claridad a la secuencia de los hechos, ayudando a distinguir entre lo que era percepción emocional y lo que formaba parte de una progresión real dentro del hogar. No se trataba de alimentar el miedo, sino de restablecer el orden de comprensión, porque cuando una persona entiende el proceso, recupera también la capacidad de tomar decisiones con serenidad y no desde la confusión. Finalmente, el caso dejó una lección clara sobre la importancia de la atención a los detalles, el contexto y la cronología de los acontecimientos. No todo lo que parece aislado lo está realmente cuando se observa con mayor profundidad. La experiencia mostró que muchas familias atraviesan procesos similares sin poder identificar el punto de inicio. Y cuando no se identifica el origen, es difícil detener la progresión de los síntomas que afectan la vida diaria. Por eso, el objetivo final no era solo resolver el caso, sino también ayudar a comprender cómo reconocer los patrones antes de que se vuelvan demasiado evidentes o difíciles de manejar dentro del hogar. Al final, lo más importante no era el fenómeno en sí, sino la capacidad de la familia para recuperar estabilidad, claridad y orden en su vida cotidiana, comprendiendo lo que había ocurrido desde una perspectiva más amplia y consciente. Y así, el caso que comenzó con miedo e incertidumbre terminó convirtiéndose en un proceso de comprensión y restauración del equilibrio familiar, mostrando que incluso en situaciones complejas, el entendimiento es el primer paso hacia la calma.